Un día más en Polkatube, ya haces parte ya del canal. Y en el vídeo de hoy queremos explicar a todo el mundo qué es esto de OpenGov, algo que se ha lanzado de forma oficial justamente ayer en Polkadot, esta gobernanza 2, y en qué se va a diferenciar sobre todo con Kusama, ¿no? Con la gobernanza de Kusama que ya veíamos en esa red canaria que se llevaba utilizando durante un tiempo. ¿Cómo estás, Juan? Y sobre todo, ya vamos a empezar de primeras para que la gente vaya directa a la info. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias que hay entre OpenGov en Polkadot y lo que había justamente en Kusama? Muchísimas gracias por tenerme otra vez en tu canal. Y bueno, la diferencia entre OpenGov Polkadot y OpenGov en Kusama, que es Polkadot OpenGov en los dos, no son muy notables. Es decir, son muy parecidas. Ahora sí, la diferencia que hay sobre todo es entre Polkadot OpenGov, el que tenemos ahora, con el Gov 1, que era el que teníamos hasta ahora. Entonces, todas esas mejoras se han centrado sobre todo, hay muchas mejoras, pero se han centrado como en dos aspectos. Uno sería la descentralización y otro es la flexibilidad. La descentralización, ¿por qué se ha mejorado en la descentralización? Pues Polkadot OpenGov lo que trae o lo que elimina son dos cuerpos o dos entes, dos organismos que tenía Gov 1 que podían entenderse como entes centralizados. Era el Consejo y era el comité técnico. Los dos estaban seleccionados de forma democrática, así que de todas formas no eran como entes autoritarios, pero de todas formas tenían un poco el halo de centralizados. Entonces ahora con Polkadot OpenGov, esos dos grupos, esas dos entidades desaparecen, ya no existen. El consejo desaparece definitivamente y el comité técnico, algunas cualidades del comité técnico son heredadas de un grupo que se llama Fellowship. El Fellowship se encarga, tiene menos autoridad que el comité técnico, pero se encarga de modificar algunas propuestas para escalarlas a un nivel superior. ¿Eso qué quiere decir? Con eso me voy un poco al tema de la flexibilidad. La flexibilidad de Polkadot OpenGo ahora es, bueno, es brutal. Porque antes, por ejemplo, una vez que se presentaba un referéndum, que cualquier miembro de la comunidad, cualquier usuario que tuviese DOT podía presentar un referéndum, lo presentaba como en una lista común. Ahora lo que se ha hecho es como esa lista se ha dividido en lo que se llaman tracks. Entonces, una vez que tú quieres presentar un referéndum, dependiendo del contenido de ese referéndum, si es a nivel de root, a nivel de tesorería o tal, dependiendo de ese contenido lo vas a presentar a una track o a otra. ¿Eso en qué se diferencia? Bueno, pues hay como distintos niveles de tracks. Hay tracks que son como de baja importancia, como si fuese la track de la propina, de una propina. Pues bueno, pues una track de una propina pues no va a ser de una importancia mayor, es decir, funciona mal o se abusa de ella o cualquier historia, pues va a ser una pérdida menor. En cambio, una track de root que lo que hace es cambiar la red, cambiar las características de la red, los parámetros, pues tiene una importancia muchísimo mayor. Entonces, los requisitos para un referéndum en una track menor para ser aprobados son mucho menores que los requisitos en una track de root, por ejemplo. Entonces, esos requisitos son el nivel de aprobación, los tiempos de espera, el depósito que se tiene que hacer, son mucho más exigentes en una track de mayor importancia que en una menor. Otra diferencia es, por ejemplo, dentro de la misma track de root solo puede haber un referéndum a la vez, pero dentro de una track menor, puede haber varios referéndums a la vez. Entonces, a la misma vez hay uno en root y a la misma vez puede haber varios dentro de una track menor. Entonces, es como no tienes que estar esperando a la cola de todos los referéndums para que tu referéndum se apruebe. Entonces eso le da muchísimo más flexibilidad. Lo que comentaba antes del fellowship, la potestad que tiene es aumentar la importancia, no la importancia, sino cambiar de track los referéndums que se aplican, que van a una track específica. Es un poquito más complejo, pero lo que le da es un poquito de versatilidad. Si hay algún
referéndum en root, que puede ser considerado dañino, ya sea por el propio contenido del referéndum o porque se ve que ese cambio va a perjudicar a la red, lo que se puede hacer es como revertir ese referéndum o incluso matarlo. Esta flexibilidad, por ejemplo, también se traspasa a los votantes finales, a los token holders, que al final son los que pueden votar. En GOV1 se podía delegar. No había ningún problema, tú podías delegar tus votos. Si, por ejemplo, tú no podías estar atento a la gobernanza, los tokens que tenías en staking o los tokens directamente, los podías delegar en alguien de confianza, pero era como un todo o nada. Ahora, con el tema de las tracks, puedes delegar tu voto a distintos delegadores en cada track. Es decir, yo, por ejemplo, conozco a alguien que tiene un perfil muy técnico. Pues a esa persona, pues voy a decir, pues te voy a delegar mis votos en el track de root, en el track de perfiles más técnicos. Luego tengo a alguien que, por ejemplo, es muy competente en el tema de economía, de tesorería. Pues esos mismos tokens se los puedo delegar a la misma vez a otra persona en los tracks que dependan de la tesorería. Entonces tengo esa versatilidad. Hemos hablado de descentralización y acabamos de hablar también de flexibilidad. Ahora Ujú. enseñaremos todo en pantalla para que la gente le ponga, pues eso, Sí. imagen y tal. Pero ¿crees también que agilidad ofrece OpenGov y rapidez a que se salgan más rápido los referéndums y tal? Claro, una de las cosas que he comentado eso, aparte de poder ser referéndum en paralelo, entre tracks y dentro de cada track, las tracks menores, como las de tipo de propina, son mucho más rápidas. No tienes que esperar a lo mejor 28 días como para que se ejecute. Son más rápidas, son más ágiles, se puede ejecutar en menor tiempo. Entonces los requisitos son menores, ¿no? Entonces ese tipo de agilidad se gana con Polkadot OpenGov, tanto en Kusama como en Polkadot, que la tenemos recién estrenada. Pues aquí estamos justamente por la plataforma Polkassembly y ya vemos los nuevos cambios, ¿no?, que tenemos en OpenGov. Juan, ¿qué tienes que contarnos de esta web que se puede encontrar de primeras el usuario y a lo mejor no acaba de entender el tema de los tracks o lo que sea? Polkassembly es una web que está fenomenal. No está desarrollada por Parity, por la Web3 o lo que sea, está hecha por gente de la comunidad, pero en verdad es de facto la interfaz que utiliza todo el mundo para consultar, para proponer y sobre todo para darle información contextual a todos los referentes, porque eso no está dentro de la cadena, sino tiene que ser como off-chain. Entonces, básicamente, por lo que Assembly se han convertido como el centro de la gobernanza anterior y es actual. Aunque hay varias, pero esta es una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí esta interfaz la estrenaron ayer, es muy parecida a la que había en Kusama y está un poco orientada a representar todos los cambios que ha tenido Polkadot OpenGov en Polkadot. Entonces ahora, por ejemplo, si por ejemplo bueno, vas a la columna de la izquierda, exacto, ahí aparecen como una sección que es el overview, las discusiones, el calendario, bla, 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 pero pues, sobre todo lo más importante sería como esa sección de tracks de la que he comentado ahora. Ahí aparecen como las más importantes, las más conservadoras que he comentado antes, que son las de root, staking admin, y luego hay algunas agrupadas por gobernanza, por treasury y whitelist. Ahora, por ejemplo, si quieres, cada una tiene primero sus propiedades, tiene su origen y tiene su destino. Está todo perfecto. Si ahora quieres ir a la de treasury, ahí aparecen distintas tracks dentro de esa agrupación artificial de Treasury, que es el Treasury, Smart Tipper, es decir, de propinas y de gastos relacionados con la tesorería. Ahora, por ejemplo, si vas a Medium Spender, son gastos intermedios de la tesorería, vemos que ya hay pues, tres propuestas, tres referéndums que están decidiéndose. Esos son gente de la comunidad que lo que ha hecho es presentar un gasto a la tesorería, un referéndum con un gasto en la tesorería y que lo ha presentado en esa track en la que se debe de presentar.
Entonces, por ejemplo, si arriba en la descripción aparece About Medium Spender, dice que es un origen que solo puede gastar hasta 100.000 DOT de la tesorería en un solo referéndum. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un referéndum en el que en el que estás pidiendo más de esos 100.000 DOT a la tesorería, tienes que aplicar en otra track, en la Big Spender, por ejemplo. Entonces, ¿con eso qué se consigue? Pues que esos gastos que son más importantes estén en una track de mayor importancia y esa mayor importancia hace que los plazos, los requisitos sean más conservadores. Entonces es como tienes que aplicar a la track que pertenece. Y eso, pues los periodos de cada uno pues son distintos y, por ejemplo, si quieres abrir alguna de ellas, vemos que pues ahí aparece Polk Assembly, hace un resumen de lo que sería la propuesta del referéndum, de lo que se ve el referéndum, la información contextual que ha puesto quien ha hecho el referéndum y luego todos los comentarios de la comunidad, de que a lo mejor le parecen bien, le parecen mal, pero hay una discusión. Y esta es una de las partes fundamentales de Polk Assembly, esa discusión, porque muchas veces alguien puede presentar un referéndum que le parezca fabuloso, que le parezca perfecto, que le parezca un presupuesto muy ajustado a la realidad, pero a la hora de presentarlo, pues los usuarios que son los que van uno, los que van a decidir y dos, los que van a verse beneficiados en última instancia con ese gasto. Porque si tú tienes que presentar algo que al final repercuta en la utilidad de toda la red. Entonces van a hacer comentarios sobre tu presupuesto, sobre la descripción que has hecho sobre tu proyecto. Entonces, a partir de ello, de ahí, puedes modificar, puedes crear otro referéndum con las modificaciones que te ha propuesto la comunidad, que al final es, como digo, en última instancia son quien decide. Ok, Juan, tenemos en pantalla justamente el Delegation Dashboard de Polkadot, que creo que es una herramienta clave para poder participar más y ver una mayor actividad, sobre todo en OpenGov ahora mismo en Polkadot. Al final, consiste, ahora nos lo explicarás tú, en poder delegar tu voto por si no puedes estar cada día atento a cualquier discusión, cualquier referéndum y que realmente confías en alguien que va a tener o el mismo o un mejor criterio que tú a la hora de delegar votos. Eso es un poco la idea de ahora, con lo que hemos comentado antes de la flexibilidad, de la agilidad que da Polkadot OpenGov, es que van a haber muchísimos referéndums, potencialmente puede haber muchísimos referéndums ocurriendo a la misma vez. Y a ver, siendo realistas, no todo el mundo puede estar pendiente de todo, no puede tener un voto educado sobre todos los referéndums. Y luego yo puedo a lo mejor tener un perfil técnico, pero no tengo ni idea de cuánto cuesta, no lo sé, organizar un evento. No sé si eso es coherente, si no es coherente, no puedo saber absolutamente de todo, pero sí a lo mejor conozco a alguien que tiene ese conocimiento. Entonces puedo delegar mis votos, no en todos los tracks, pero a lo mejor en el track de tesorería se lo puedo delegar a alguien que creo que tiene ese conocimiento. Entonces, con ello se incita muchísimo a la participación, a la participación de los votantes en las votaciones, en los referéndums. Entonces se ha diseñado, se ha liberado esta dashboard que lo que permite es eso, como facilitar un poco la gestión de delegaciones. Aquí, bueno, los vemos que hay delegadores voluntarios que ofrecen su, ofrecen su posición como para que puedas delegar sus votos y luego pues te da un poco una visión bastante familiar o bastante user-friendly sobre cómo hacer las delegaciones, que al final pues creo que va a tener o debería tener una importancia bastante importante, debería tener una importancia en el desarrollo de Polkadot OpenGo. Totalmente, y encima últimamente en un vídeo con Cervera de Kriptonitas justamente nos mostraba un gráfico de la importancia, sobre todo del movimiento en la red gracias a la delegación de votos, y no hay color, o sea, no hay color, con lo cual creo que es súper importante que el máximo de personas posibles puedan saber que existe una herramienta para que puedan delegar su voto. Imagínate, yo confío en ti, Juanma, digo, oye, yo sé que va a hacer
cosas buenas con mi poder de voto, va a escoger buenas elecciones, le doy mi poder de voto, al menos, por ejemplo, en el apartado técnico, por ejemplo, y yo sé que Albert sabe de eventos, pues le voy a delegar mis votos a Albert. Al final se trata, como todo en esta vida, de que si no sabes en profundidad de algo, puedas confiar en alguien que sí sepa realmente lo que está haciendo. Eso y no solo a lo mejor a personas en concreto, sino a organizaciones o DAOs o cualquier tipo que pienses que te puede representar en la democracia. ¿Qué es realmente cada rectángulo, Juan? Pues cada rectángulo es un referéndum. De ahí la información que aparece ahí se toma de la página que hemos visto anteriormente de Pollock Assembly, tanto el título como el porcentaje de votos y de participación. Justamente nos Exacto, lleva al mismo apartado. ah, eh, exacto. Es como un resumen de la página que estamos viendo. Incluso desde la página de Delegation Dashboard se puede visitar más en profundidad ese mismo referéndum en Polk Assembly para ver los comentarios de los usuarios. Es una representación para ver qué tipo de actividad hay en cada una de las tracks. Pues nada, Juan, 18 minutitos ya de vídeo, de explicación. Yo espero que todo el mundo haya podido entender o al menos acercarse más a lo que es la delegación de voto, lo que es la gobernanza que ahora mismo justamente llega en Polkadot. Creo que es importante involucrarse con el ecosistema porque al final, si el ecosistema es descentralizado, depende de todos nosotros, sobre todo estar activos con la red. Espero que hayas estado a gusto como siempre, sobre todo, ya para los que no lo sepáis, Juan ha venido varias veces al canal, es un trabajador muy activo y que todo el día está ayudando a gente justamente con el soporte desde Web3 Foundation y esperamos que si todo el mundo le ha gustado y apoya este vídeo, pues pueda volver más que encantado. Juan, un saludo y muchas gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias y que vaya todo bien y eso, a usar y a disfrutar de Polkadot Open Go. Claro que sí, que vaya muy bien.